Domingo noveno después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no deseemos el mal, como lo desearon los hebreos en el desierto, ni seáis idólatras, como alguno de ellos, según está escrito. Sentóse el pueblo a comer y beber, y se levantaron a bailar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y murieron 23,000 en un día. Ni tentemos a Cristo, como lo tentaron algunos de ellos, y perecieron mordidos de serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron en mano del exterminador. Todas estas cosas les acontecían en figura, y estaban escritas para escarmiento de los que hemos venido en la plenitud de los tiempos. Y así, el que piensa estar de pie, mire no caiga. No os ha sobrevenido tentación, sino llevaderas. Pero Dios es fiel, que no permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas, sino que con la tentación tengáis el provecho de poder sobrellevarla. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, acercándose Jesús a Jerusalén, viendo la ciudad, lloró sobre ella y dijo: si conocieses tú en este día lo que se te da para tu paz, mas ahora está todo oculto a tus ojos. Pero vendrán días sobre ti, y tus enemigos te rodearán de trincheras, y te cercarán y estrecharán por todas partes, y te arrastrarán con sus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo en que Dios te visitó. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a los que en él vendían y compraban, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y estaba enseñando todos los días en el templo. Quisiera recordarles que estamos que en tiempos difíciles y que hay que pedir mucho, hay que rezar mucho. Me estuve viendo, porque no todo las cosas que pasan es fácil de saberlas, ¿verdad? Pero después supe que también el Papa volvió a renovar eso que hizo, como se hizo en Asís, de participar en ritos paganos cuando estuvo ahora en Canadá. No solo fue esa cuestión de haber pedido perdón por algo que nunca pasó, sino que también participó en ritos paganos de los indios de Canadá, y él mismo tomó parte en eso, lo cual es una cosa escandalosísima y gravísima, que el Papa participe en ritos de otras religiones, ¿verdad? Es algo muy grave, y entonces hay que pedirle mucho a Dios que nos ayude, que Dios nos socorra, porque el mundo está realmente en una situación muy grave. Hay que también pedir mucho por las personas que hoy en el mundo luchan como pueden, algunos en medio de su ignorancia, a veces hacen algo bien, pero al lado de algo mal. Bueno, pero hay que pedir por esas personas que por lo menos se esfuerzan a hacer algo, y que son a veces que ni siquiera son católicos, pero están en contra del mundialismo, en contra de las cosas que están pasando. Y hace poco hubo una reunión en Estados Unidos donde participaron gente muy importantes, pero que están luchando contra el mundialismo. Hay que pedir a Dios que Dios los proteja, que Dios los ilumine, y que sigan ese camino que comenzaron, ¿verdad?
porque actualmente pues no, casi nadie hace eso, y entonces hay mucho que pedir en nuestras oraciones. No duden en ofrecer su rosario por tantas intenciones, porque también la situación del mundo puede degenerar en una guerra nuclear. Es muy fácil ahorita, donde quiera hay puntos de explosivos, ¿verdad?, en varias partes del mundo, y si se desencadena en un lado, puede eso desencadenar una guerra generalizada. Es que hay que estar preparados y rezar mucho a la Virgen de Fátima. Hay que tener confianza, que proteja también a nuestro país de tantos peligros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está bien. Estimados hermanos, hemos escuchado en este Evangelio de hoy cómo nuestro Señor se queja, se lamenta y llora delante de Jerusalén. Pienso que nuestro Señor en ese momento estaba en el Monte de los Olivos, tal vez, donde se ve todo Jerusalén, y nuestro Señor, a la vista de esta ciudad que no quería recibir su palabra, que no quería obedecer, que permanecía en su infidelidad, Él decía: pues ahora, en este momento que tienes tú la oportunidad, tienes tú la gracia para seguir, para obedecer a Dios, no lo has querido. Y por eso nuestro Señor lloraba y diciendo que pues un día habría un castigo, ¿verdad?, sobre esta ciudad por esa infidelidad. Entonces hay muchas personas que dicen que sirven a Dios, pero han hecho de su religión una especie de cuestión humana, y ven en su religión como una cuestión de conveniencias humanas, y pierden de vista lo esencial de nuestra fe, las virtudes principales de nuestra religión, que son la fe, la caridad y todas las demás virtudes. Si uno pierde el sentido de las virtudes, pues toda nuestra religión pierde su sentido, uno pierde su valor, y delante de Dios pues uno se puede volver como un fariseo que nada más ve el aspecto externo de las cosas, que también cuenta, claro, no lo vamos a negar, pero hay que primero tener la fe, que es el fundamento de todas las virtudes y todas las buenas obras. La verdadera fe es la raíz de la caridad. Sin la fe, la caridad no tiene valor. Sin la fe, la caridad no existe. Y esa es la gran tentación que hoy vivimos en este mundo. Porque, como decía San Ignacio en los ejercicios espirituales, dice que el demonio es como un capitán que se sienta que está delante de una ciudad que va a conquistar, y entonces antes de atacar la ciudad, él se fija cuál es el punto débil, por qué lado la va a atacar, y busca el lado más débil. Ahí ataca, porque es la parte más fácil para poder conquistar esta ciudad. Entonces el demonio es muy hábil, y así también lo hace con las almas. Las almas busca siempre nuestro lado más frágil, que cada quien se conozca y diga: pues yo tengo este defecto, yo tengo soy más vulnerable respecto a esta virtud. Tal vez cada quien es diferente, por eso debe estar alerta, porque el demonio lo va a atacar por ahí, por su parte débil. Entonces el demonio también ha buscado
el punto débil en la iglesia. No es que la iglesia tenga puntos débiles, sino que los cristianos a veces por sus mismas, de una manera errónea, a veces deforman su religión, a veces en ciertos puntos, y entonces el demonio dice: por ahí puedo atacar porque no conocen bien su religión o no la hacen bien. Y ¿cómo es que el demonio ha atacado la iglesia? ¿Cómo es que el demonio ha logrado que hoy la situación sea tan grave? Ciertamente no digo que sea el único punto débil, el único lugar donde el demonio ha atacado, pero es uno de los más importantes, ¿verdad? Entonces hoy hay un punto muy débil en los cristianos, por el cual el demonio lleva a muchos errores y a muchas omisiones y a muchos actos que no están bien. Es la caridad mal entendida, ¿verdad? La caridad no es lo que el mundo piensa hoy, ¿verdad? La caridad en sí misma simplemente es el amor de Dios sobrenatural. No es un amor puramente humano, sino ese amor de Dios que está fundamentado en la fe y unido a la gracia. Esa es la persona que puede tener caridad. La caridad es el amor a Dios, el amor sobrenatural. No es un amor humano a Dios, porque hay personas que pueden estar en pecado mortal y que dicen que aman a Dios, pero pues no lo aman realmente, porque es un amor humano, no es un amor sobrenatural. Entonces no confundamos el amor humano y el amor sobrenatural, porque es el amor que solo lo pueden tener aquellos que tienen la fe y tienen la gracia. Y entonces hoy se ha abusado mucho de esta palabra, y hasta casi con los animales dicen que hay que tener caridad, pero no se puede tener caridad con los animales, porque la caridad esencialmente es el amor a Dios, el amor sobrenatural. Entonces no es un amor humano a Dios, porque podemos amar a Dios por motivos puramente humanos, por motivos puramente terrenos. Hay personas que viven en pecado mortal y que dicen que aman a Dios, pero no lo aman de una manera sobrenatural. Entonces tienen un amor natural de Dios, muy deformado, pero no es un amor de caridad. Y el amor de caridad es amar a Dios, pero al mismo tiempo participar al amor que Él tiene por sí mismo de toda eternidad. Ese amor nadie lo puede entender, ni los animales, incluso los hombres no lo pueden entender, no lo pueden practicar, a menos por una gracia especial de Dios. Una gracia especial de Dios. Esa gracia la recibimos los cristianos el día de nuestro bautismo, y que ya recibimos las virtudes cristianas, la fe, la esperanza, la caridad, todas las virtudes. Y solo aquellos que tienen esas virtudes sobrenaturales pueden decir que tienen caridad. Una persona que está en pecado mortal no tiene la caridad, aunque diga que ame a Dios, no tiene la virtud de caridad. Entonces esa caridad malentendida ha sido una continua sucesión de abusos, ¿verdad? Hoy hasta las personas que dicen que ayudan al prójimo lo hacen por caridad, pero hay masones, hay personas que son filántropos, que no creen en Dios, que no aman a Dios, y que dicen que están haciendo obras de caridad, pero no es verdad. La verdadera caridad siempre está unida a la fe. Es como si yo pongo un florero en una mesa. Si no hay la mesa, pues no puedo poner las flores. Así que la mesa es la fe.
Sin la fe no hay caridad. Si yo no creo en Dios, si no creo en todas las verdades de la iglesia, si yo no creo en la tradición, pues no tengo la fe y no tengo caridad. Y esa palabra está en la boca de los hombres de iglesia hoy todo el tiempo para justificar actos que son impíos porque van contra la fe. Y entonces no es caridad, es un acto de especie de bondad masónica, porque es lo que ya hoy se enseña en la iglesia, es la doctrina masónica, esa fraternidad universal que no está fundada en Dios, que no está fundada en la fe, que no está fundada en la iglesia. Entonces esa es una filantropía. Y cuando uno no se basa en la fe, pues uno hace cosas que son realmente ofensivas a Dios, ¿verdad? Como este acto que hizo el Papa últimamente con los indios de Canadá, que hacían sus ritos paganos y el Papa participó en eso. Y eso no es un acto de caridad, porque si no hay fe que fundamente la caridad, pues entonces se vuelve un acto de superstición, ¿verdad? Los malos se aman entre sí, ¿verdad? Se ayudan, se protegen y dicen que ellos se estiman entre ellos, pero no es caridad. Es un amor, puede ser impío, puede ser un amor inicuo, puede ser un amor malo que ofende a Dios, ¿verdad? Si el ladrón ama el dinero de los demás, pero no es un amor bueno, ¿verdad? Las personas que hacen pecados contra el sexto mandamiento dicen que lo hacen por amor, pero no, eso no es verdadero amor, y menos caridad, ¿verdad? Entonces el amor malentendido es pecado y ofende a Dios. Entonces hoy se nos dice caridad a cualquier cosa. Entonces el demonio dice, pues por ahí voy a entrar, por ahí voy a meter mi veneno en la iglesia, y lo ha logrado, porque hoy ya se justifica cualquier cosa en nombre de la caridad. Y todo ese ecumenismo que vino del Concilio Vaticano II se hacía en nombre de la caridad, o sea, diciendo, es que los hermanos separados, hablando de los protestantes, de toda esa gente, de esas religiones que están en el error, en la medida que esas personas están en el error, no son nuestros hermanos. En la medida que están contra Dios, pues no los podemos considerar nuestros hermanos. En la medida que ellos son criaturas de Dios, que fueron creados de Dios, que tienen algo que Dios les dio, en esa medida podemos amarlos y desearles el bien, pero no es lo mismo, ¿verdad? Los pecadores podría ser que se convirtieran, y no podemos amarlos en el sentido que se pueden convertir, no en el sentido, no en lo que son actualmente, sino lo que podrían ser. Yo no puedo amar a los protestantes en tanto protestantes, sino en tanto criaturas de Dios. No es lo mismo. Entonces, toda esa confusión que ha creado el ecumenismo en los espíritus, sobre textos de caridad. Entonces, no es caridad cualquier sentimiento de afecto, incluso de amor a las personas. Hay personas que viven en pecado mortal, ¿verdad? Que no están casados y que viven juntos y que según ellos se aman, pero no es un amor de caridad, no es un amor que merezca una recompensa eterna en el cielo. El único amor que merece una recompensa eterna en el cielo es amor de caridad. Debe estar siempre. No es posible que haya caridad si no hay fe. No es posible que haya caridad si no hay gracia. La gracia de Dios, si alguien está en pecado mortal, aunque tenga la fe, no tiene la caridad.
¿verdad? Entonces se deforma, ese es el sentido de la caridad. Entonces, si digo que la caridad normalmente, esencialmente, pues es el amor a Dios, entonces ¿cómo yo puedo amar a mi prójimo por amor de caridad? Pues en la medida que mi prójimo está relacionado con Dios, ¿verdad? En la medida que mi prójimo puede convertirse, puede salvarse, en esa medida yo puedo tener amor de caridad. Y es que yo lo amo por amor a Dios. Yo amo a mi prójimo porque yo veo en él que fue hecho a imagen y semejanza de Dios y que está destinado a tener la fe y a tener la gracia. En esa medida yo lo puedo amar por caridad. Si no, puede ser simplemente un amor de amistad humana, que yo amo a fulanito porque me cae simpático o porque es una persona agradable humanamente. Hay personas que son muy agradables y muy simpáticas y muy educados, pero viven en pecado mortal. No tiene la caridad. Y hay mucha gente que dice es muy buena persona porque es amable. Hay gente mala que es muy amable. Hay gente que vive en pecados gravísimos y es muy amable, y hay gente que cree que porque una persona es amable que es buena. Y a veces hay personas que tienen la caridad y que no son muy simpáticos porque tienen algún defecto y no, pues sí, es así, pero no quiere decir que sus defectos sean algo bueno. Pero a veces hay personas que tienen la caridad, pero que pues no son perfectos, aunque no sean muy simpáticos, pero delante de Dios esas personas valen más que una persona que es así como muy amable, muy simpática, y que vive en pecado mortal. Así puede perderse, ¿verdad? Eternamente. O hay personas que ven la naturaleza, ¿verdad? Una persona que es amable, que tiene dones de la naturaleza, que es bella, o que tiene dones de la naturaleza, y piensan que eso es caridad porque esa persona tiene dones humanos, y no, eso no es la caridad. Entonces hay que tener mucho cuidado, no confundirse, ¿verdad? Entonces en nuestra religión, el que tiene la fe, que está en estado de gracia, que tiene la caridad, ese es el que irá al cielo, ¿verdad? Aunque hay personas que no sean muy agraciadas, incluso físicamente, si tienen esas tres condiciones, cuando mueran van a ir al cielo. Y hay personas hoy que parecen que hacen todo por agradar humanamente, y que dicen, mucha gente dice, no, es que esa persona es muy buena porque es amable, porque es simpática, porque incluso a veces hacen favores a los demás. No es suficiente, está bien. A veces Dios toma en cuenta esos actos de esas personas que tienen cierta bondad humana con los demás. A veces Dios se los toma en cuenta y un día les da la gracia de convertirse. Es cierto, Dios es justo, Dios toma todo en cuenta, pero todavía en el momento actual pues están en pecado mortal, por más que sean personas amables y todo, no es suficiente, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta las condiciones que Dios puso para ir al cielo. No son lo que nosotros imaginamos o lo que a nosotros nos parece, porque hoy dicen, la gente tiene un concepto deformado de lo que es ser bueno, y dice, no, es que fulanito hizo algo bien, entonces tú vas a ir al cielo. No, es que Dios pide más. Entonces
Dios para ir al cielo no nos pide la bondad humana. Dios nos pide la bondad sobrenatural. Esa bondad que ya nos enseña en la iglesia oficial, ya no hablan de eso. Ya no hablan de eso, el Papa no habla de eso. La bondad sobrenatural que recibimos el día del bautismo. Un niñito que acaba de ser bautizado y que muere, va directamente al cielo, es un santito. ¿Por qué? Porque en el bautismo recibe la gracia, pero también todas las virtudes. Recibe la fe, recibe la caridad, todas las virtudes las recibe un niño al ser bautizado. Esas virtudes se pueden perder por el pecado mortal. Si ese niño es educado en su religión como debe ser, normalmente pues no las perdería, ¿verdad? Entonces, si alguien pierde la gracia después del bautismo, por eso Dios hizo el sacramento de la confesión, para que podamos recuperar la gracia. Hay personas que hacen un pecado grave, pero no pierden la fe, siguen creyendo, pero de todos modos han perdido la gracia y la caridad. Entonces hay que apresurarse a confesarse y a ponerse bien con Dios, no estar en ese estado peligroso. Entonces esa falsa connotación de caridad, ahorita mucha gente la tiene y a veces ni se da cuenta, ¿verdad? Y a veces por una falsa caridad incluso ofenden a Dios. Entonces ellos lo hacen por caridad, pero en realidad no es caridad, porque la caridad no lleva a ofender a Dios. La caridad no va contra la fe. Entonces, sí, vamos a hacer una reunión ecuménica y para ser caritativos con los protestantes y los demás. No, eso no es caridad. Es un acto de filantropía, de humano. Entonces ahí están todos, se creen que están con amor a Dios, pero es que no es un amor de Dios, es un amor puramente humano, porque no se basa en la enseñanza de Dios, no se basa en la voluntad de Dios. Entonces no es amor de Dios, no es caridad, es un amor humano. Ahí vemos que el Papa se abraza y parece muy afectuoso con todas esas personas, en lugar de decirles: cuidado, es que ustedes deben convertirse a la verdadera religión para que salven sus almas. No les dice eso, ¿no? Los conforta, los conforta en su religión, en lo que están haciendo, en lugar de orientarles y decirles: eso no es correcto. Entonces es una falsa caridad, ¿verdad? Es como alguien que está por morirse y dice: no le digan que se va a morir porque se va a asustar, pobrecito. Y cuando esa persona necesita prepararse para morir bien, para pedir perdón a Dios, para arreglar, poner en orden su alma, y lo dejan morir así. ¿Cuántas familias dejan morir a sus familiares por caridad, por según ellos, por no hacerlos sufrir, y lo dejan morir en su pecado mortal? Eso no es caridad, porque se opone justamente a la caridad, al amor de Dios, ¿verdad? Yo tuve un caso de cuando estuve como sacerdote en Italia. Una vez estaba viajando en la autopista y vi que había un señor que se había accidentado, que había un accidente ahí, y un señor pues estaba ahí en el coche, y yo traté de acercarme, y la gente luego se espantó diciendo: no, padre, no venga porque se va a asustar. Y todos iguales, falsa caridad. Y ya pude acercarme y él estaba feliz de verme,
de ver un sacerdote. El señor se puso muy contento, aunque estaba muy mal, se había tenido un accidente, y le pregunté si se quería confesar, y me dijo que sí, pero con una gran sonrisa, porque eso era lo que realmente necesitaba. Así, no le dicen a los enfermos que están muy graves, no les dicen que se van a morir, y los dejan así. Y cuando uno tiene derecho a saber cuándo se va a morir, y con tiempo, para que tenga tiempo de prepararse, ¿verdad? Entonces es la falsa caridad, así como la Virgen María, que nos enseñó a los niños de Fátima el infierno en toda su crudeza. Los niños se espantaron. Hoy dirían que no, eso no hay que hacerlo porque no es pedagógico, no es correcto según la manera moderna de educar a los niños. No hay que decirles cosas que les desagraden, todo bonito. Y los niños crecen primero en la ignorancia de que en el mundo existe el mal y que hay que precaverse, hay que tener cuidado. Entonces los dejan crecer así, y son niños que son amables, que son simpáticos, pero que no tienen formación cristiana y no saben que existe el infierno, o que existe el mal, o que hay que luchar contra el mal, que está presente en la vida, el mal. No podemos olvidar eso. Es una falsa caridad, ¿verdad? Decir, es que para que no sufran. Entonces, es que en la vida hay que asumir la cruz. La vida forma parte de la vida cristiana. Aunque la neguemos, ella va a venir sola, va a regresar sola. No podemos vivir sin la cruz en este mundo. Y en este mundo no estamos para ser felices. Aquí estamos. ¿Por qué Dios nos puso en el mundo aquí? Dios no nos puso aquí para ser felices en esta vida. Eso es lo que olvidan los predicadores de la falsa caridad. Que todo es bonito, todo son sonrisas, todo es color de rosa. No, en este mundo existe el mal. No somos nosotros la causa, claro está. Nosotros no lo hemos provocado, ni Dios, pero existe. Y hay que estar informados y hay que tomarlo en cuenta. Es la mejor caridad que yo puedo hacer a una persona, informarle de lo que le pueda pasar de malo. Si yo veo que una persona está en peligro, yo le digo, ten cuidado. Eso es caridad, porque realmente estoy ayudándolo. Pero si lo dejo en la ignorancia, pues no es caridad. Estoy faltando a la caridad. A veces cuando tenemos la posibilidad, no siempre podemos ayudar a los demás, pero cuando podemos hay que hacerlo. Entonces como es una virtud muy noble la caridad, y que generalmente todos los cristianos pues no tienen nada que decir contra la caridad. Por eso mismo el demonio se ha servido de la caridad para deformar nuestra religión, porque los cristianos en su ignorancia no saben practicar la caridad. Entonces es muy fácil cuando nos hablan, dice, bueno, pues se trata del amor a los demás, entonces está bien. No forzosamente. Entonces por eso ha tenido tanta ha pasado muy bien en los oídos de los cristianos esta predicación de la falsa caridad, porque aparentemente es algo bueno, y decir, no, es que amar al prójimo no puede ser algo malo. Sí, pero hay quienes aman a la mujer de su prójimo, que está prohibido, ¿verdad? Eso no es amor, es un falso amor. Entonces yo puedo amar a alguien de una manera desordenada, que es pecado. Es que es caridad. No es caridad. Entonces hay veces caridad que
que es cómplice, ¿verdad? Por ejemplo, hay mamás que aman a sus hijos y por no molestarlos no les recuerdan sus problemas. Entonces, es que yo quiero mucho a mis hijos. Sí, es normal que una mamá quiera a sus hijos, pero ¿de qué manera debe quererlos? Porque hay varias maneras de amar. Entonces, si alguien ama el pecado, yo no puedo decir que está bien, ¿verdad? Entonces, si yo no, por no molestar a alguien, porque yo quiero a una persona y no la quiero molestar, entonces no le voy a decir algo que ella necesita urgentemente, aunque lo moleste. Bueno, la caridad aparente sería que yo no le dijera nada para que ella no se moleste, pero es falsa caridad. Y la caridad verdadera es que yo le dijera algo aunque le moleste, pero ahí es la verdadera caridad. Entonces hay que saber distinguir, ¿verdad? En general debemos tratar pues de hacer la vida fácil a los demás y ser agradables si podemos, pero a veces no se puede. A veces no se puede. Entonces, en esos casos, a veces, a pesar de que esta persona no le va a gustar, bueno, yo lo voy a decir de todos modos, ¿verdad? Entonces, como hay papás o mamás que les dicen, ¿por qué no le dices eso a tus hijos? Es que no le gusta, es que no quiere, y no quiero contradecirlo. Eso no es caridad, no es amor maternal, no es amor paternal, es complicidad. Entonces todos tenemos obligaciones más o menos grandes, pero más grandes con las personas que nos son más próximas. Y claro está, en familia, pues los primeros deberes de caridad son con nuestros familiares, con nuestros padres, con los hijos, con los hermanos, que son los primeros deberes de caridad. Ya con los extraños también, ¿verdad? Pero en segundo lugar, porque hay personas que se quieren mucho en familia, pero los que no son de la familia realmente no les importa, no les interesa. Eso es falta de caridad, ¿verdad? O hay personas que rezan por las personas que conocen, pero nunca rezan por el mundo, nunca rezan por las necesidades de la iglesia. Pues uno puede rezar por el Papa para que se convierta, pues sí, puede rezar por el Papa para que se convierta. Pero tantos países que hoy en el mundo están tan lejos de Dios que nosotros ni conocemos, debemos por lo menos decir, bueno, hay que rezar por ellos también, ¿verdad? O como la Virgen de Fátima nos pidió que rezáramos por la conversión de Rusia, pero Rusia está muy lejos, yo no conozco Rusia ni conozco a la gente de allá. ¿Por qué? No me interesa. No, debe interesarte porque es un acto de caridad. Y si no puedo ayudarlos humanamente, físicamente, los puedo ayudar por la oración. La oración es un acto de caridad hacia el prójimo y no hay que menospreciar la eficacidad de la oración. Hay muchas cosas, gracias que Dios da porque se piden, porque se rezan, ¿verdad? Hoy ya casi han desaparecido, pero en otros tiempos había las congregaciones religiosas que eran puramente contemplativas, que no tenían ninguna actividad en la sociedad, en el mundo, y que estaban nomás encerrados rezando. Pues esas son las congregaciones que practican más la caridad, porque la oración es lo que hace más bien en el mundo. No hay que menospreciar el valor de la oración. Entonces hay que rezar mucho, hoy especialmente. Hay que pedir mucho. ¿Quién piensa en los moribundos? Pensemos en los moribundos que están por dar cuentas a Dios de su vida y que tal vez una gracia de Dios haría que pidieran perdón en un momento y se arrepintieran. Ya con eso salvan su alma. Hay que rezar por los moribundos.
Y si hay una gran guerra en esta situación que estamos viviendo, hay que tener en cuenta que mucha gente va a morir de una manera súbita, porque si hay una guerra nuclear, hay gente que va a morir en un instante, muchísima gente, millones. Hay que comenzar a rezar por ellos desde ahorita. Entonces una caridad mal entendida lleva a una prudencia mal entendida, porque cuando uno malentiende la caridad toma decisiones malas. Entonces la prudencia mal entendida, que es lo cotidiano, pues hoy en la iglesia conciliar es lo cotidiano, ¿verdad? Entonces esa prudencia mal entendida no es de Dios. Hay personas que no tratan de reflexionar en sus actos y decir, bueno, ¿qué efectos puede tener lo que yo diga, lo que no diga, lo que yo haga, lo que no haga? No piensan en eso. Hay cristianos que tal vez son muy buenos para rezar, ¿está bien? O tal vez para dar el ejemplo, pero no se ponen a pensar en lo que va a pasar, en lo que pudiera pasar y cómo hay que hacer las cosas también para que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces piensan que porque aman es suficiente. No es suficiente, porque Dios nos dio varias virtudes, no nos dio solo la caridad, aunque las otras virtudes están animadas por la caridad. Cuando yo practico la justicia, cuando yo practico la prudencia, cuando yo practico la humildad, en el fondo es por amor a Dios. Entonces es una virtud que fortalece todas las demás virtudes. La caridad es una gran virtud, pero siempre está inspirada en el amor a Dios, no el amor humano. El amor humano está en segundo lugar. Primero es el amor a Dios. Si yo amo a Dios, pues no lo voy a ofender, no voy a ir contra la verdad de Dios. Es el pecado contra la fe. Si yo voy contra la verdad de Dios, la verdad revelada, la verdad de la tradición, entonces estoy yendo contra Dios. No tengo caridad. Hay personas que todo es sentimiento y confunden la caridad con el sentimentalismo, y esas son las reuniones eufóricas de los carismáticos, que dicen que todo en ellos es caridad, pero no, es euforia, es sentimentalismo, porque no está fundamentado en la fe. Y de hecho el carismatismo nació en el protestantismo. Cuando uno estudia la historia del carismatismo, eso es protestante, y después fue introducido en la Iglesia Católica por algunos modernistas y todo, y ya eso es falsa caridad. Y esas personas dicen que todas sus reuniones están llenas de caridad. No, es una euforia que es inspirada por el demonio, y que es un amor puramente sentimental. Es una exaltación. Pensar que el Papa Juan Pablo II participó a esas reuniones. Hay fotografías del Papa Juan Pablo II que participó a esas reuniones. Y hay muchos casos de personas que les imponen, según ellos, las manos, y que terminan poseídas por el demonio, porque toda esa falsa caridad está inspirada por el demonio. Entonces no hay que hacerse ilusiones sobre las cosas. Nosotros tenemos una gran ventaja sobre las demás personas en este mundo, porque tenemos la raíz de la caridad. Tenemos la raíz de la caridad, que es la fe, y entonces eso orienta la caridad. Aunque sea la caridad una virtud muy importante, necesita la orientación de la fe. Entonces, si yo quiero amar, pues debo ver las razones de la fe.
Las razones de la caridad me las da la fe. ¿Por qué debo amar? ¿A quién debo amar? ¿Cómo debo amar? Es la fe que me dice. Y la caridad es obediente con la fe. Y alguien que pretenda tener mucha caridad y dice, no, es que yo caridad, todo caridad y poca fe, pues es falsa caridad. Es una fantasía. Entonces, es verdad que todos debemos ser soldados de Dios, ¿verdad? Debemos ser soldados de Cristo para extender el reino de Dios. Entonces, ¿de qué le sirve a un soldado tener armas, tener si su corazón y su mente están desarmados? Las primeras armas de un alma son su fe, son las virtudes, son sus convicciones, es la posesión de la verdad, porque si yo tengo la verdad, yo sé qué debo hacer, cómo debo hacerlo. Entonces la verdad es una arma. Son las armas morales que están en el alma y en el corazón. También la caridad es un arma porque es la que anima nuestros actos. Los actos que yo hago los hago por amor a Dios. Es la caridad, también es un arma. Entonces, si yo no poseo la verdad en mi mente y el amor de Dios en mi corazón, ya no puedo ser un buen soldado, aunque tenga todas las armas del mundo, ¿no? Necesito tener primero esas armas morales que son en el alma, en el espíritu. Entonces, el ecumenismo, los errores del Vaticano II han quitado a las almas esas armas morales. Entonces el cristiano no tiene las ideas claras y por eso mismo no sabe cómo pelear, no sabe dónde está el enemigo, no sabe qué está bien, qué está mal y cuáles son los peligros que hay en el mundo, no sabe identificarlos. Entonces la falsa caridad nos lleva a estar desarmados en el alma. Las armas del espíritu son más importantes que las armas físicas, ¿verdad? Entonces por eso mismo que ya los cristianos no se defienden. El Islam avanza, el protestantismo avanza donde quiera y los países cristianos no reaccionan. Y los países cristianos que eran en otros tiempos bien católicos, como México, el protestantismo avanza y no hay quien lo frene, no hay quien lo pare, porque los católicos están desarmados moralmente, no tienen las armas de la fe, no tienen las armas del espíritu combativo, que es una actitud del alma, antes que ser un acto exterior, es una actitud del alma. Eso que necesitamos para poder combatir, pues ese es el fruto del concilio, de la obra del Concilio Vaticano II, que los católicos se han vuelto especie de gelatinas, inútiles para defender su religión, para defender aunque fuera solo su vida de gracia personal. No saben defenderse de las tentaciones, de las cosas malas que hay, y caen como moscas en el pecado. Entonces esa falsa caridad, como decía, lleva una falsa concepción de la prudencia. Entonces a aquellos que pretenden ser muy caritativos creen en la honestidad de la gente mala. Es falsa caridad. Es que yo no quiero pensar mal, pero hay gente mala que ha hecho mucho daño y que uno debe estar precavido con ellos. No es que uno piense mal, es una realidad. Entonces por eso se han hecho acuerdos con los protestantes, se han hecho acuerdos con los enemigos de Dios. El Papa ha recibido a la logia B'nai B'rith, el Papa fue Pablo VI, pero eso se ha renovado después, y diciendo, no, es que es una reunión entre amigos. Esa gente son los peores enemigos de la iglesia.
¿cómo van a ser amigos? Entonces, ¿es falsa caridad? Es que yo no quiero pensar mal. Es que aunque yo no quiera pensar mal, es una realidad. Cuando una realidad es evidente, yo no estoy pensando mal, es que es evidente. Entonces, por ejemplo, en una familia, el papá le dice a su hijo que no vaya con tales amigos porque son malos amigos. Y entonces la falsa caridad le diría, no, es que no pienses mal, estás faltando a la caridad, no pienses mal. Sí, hay que estar precavidos. Eso no es faltar a la caridad, ver la realidad como es. Eso no es, la caridad no es ser ingenuo, la caridad no es ser débil, o aquellos que confunden la humildad con la pusilanimidad. Dicen, es que una persona humilde es una persona que no hace nada, que no hace mal a nadie, pero que no hace mal, no combate el mal. Eso no es humildad, eso es pusilanimidad. Entonces hoy se confunde, en ese sentido de la falsa caridad, se confunde la humildad con la pusilanimidad. Hay que tener un espíritu magnánimo, hay que ser generosos, hay que ser combativos. No es que uno quiera ser malo, pero hay que combatir el mal. Pues ya los católicos están desarmados y no saben lo que es combatir el mal, porque no quieren pensar mal, porque no quieren ser desagradables. Y la caridad no solo consiste en ser agradable, uno puede tener un acto de caridad que es desagradable. Lo hago, por ejemplo, un papá que regaña a su hijo porque hizo un pecado, es desagradable, a veces muy desagradable, pero es un acto de caridad porque le está haciendo un bien. Él está tal vez salvando su alma para que no cometa pecados. A veces la caridad, hoy tiene la gente esa idea que la caridad consiste en ser agradable, en ser amable, no forzosamente, generalmente sí, pero no forzosamente. La caridad siempre se inspira en la verdad, y si la verdad es desagradable, pues la caridad pues también va a ser desagradable, ¿por qué no? ¿Verdad? Entonces no hay que hacerse ideas falsas. Esa tendencia de decir, es que yo no quiero juzgar. Entonces a veces no es que uno juzgue, uno está delante de la evidencia, y uno no falta la caridad. Por ejemplo, en tiempos de Calles, los católicos que decían, no, es que Calles quiere acabar con el catolicismo en México. Ay, no pienses mal. ¿Cómo estás seguro? ¿No has visto lo que piensa? ¿Te has metido en su cabeza? Es que por sus actos se sabía que Calles estaba persiguiendo a la iglesia, que era enemigo de la iglesia. Los cristeros obraron, no faltaron a la caridad cuando hicieron la guerra a Calles, físicamente, la guerra, ¿verdad? Entonces, eso no es faltar a la caridad. La falsa condescendencia, que según ellos es por caridad, y uno se pone a confiar en personas malas o personas dudosas, porque una persona dudosa es alguien que nosotros tenemos la evidencia de por qué es dudosa. No es cuando yo imagino cosas y no tengo razones para pensar algo mal de una persona, eso sí es pecado. Cuando yo estoy imaginando cosas sin ninguna razón, sin ningún fundamento. Pero si yo tengo razones concretas de que esta persona es dudosa, eso no es pecado, no es pensar mal, es que uno está viendo la realidad. Dios nos pide ser realistas, Dios no quiere que seamos tontos. Y la falsa caridad es esa gente tonta, es falsa caridad. Y después hay una falsa caridad que pues sí, que inspira también la falsa prudencia, y esa prudencia temeraria
en la providencia. O sea, es que yo hago algo que no está bien y yo digo, no, es que Dios me va a ayudar. Es una falsa confianza, es una confianza temeraria que es pecado. Es pecado, eso se llama tentar a Dios, ¿verdad? Normalmente Dios nos pide que nos mantengamos en los actos, en los medios ordinarios. Y los medios extraordinarios, es cuando Dios interviene, cuando Dios hace un milagro, eso es algo extraordinario. Pero nosotros no podemos contar con la acción extraordinaria de Dios. Eso depende de Dios. A veces incluso es pecado pedirlo. Pero los medios ordinarios, los que están a nuestra disposición, a nuestro alcance, esos debemos hacerlos, debemos tomarlos. Entonces, y si yo no hago, diciendo, es que Dios es bueno y Dios me va a ayudar, Dios, su providencia. No, lo que está en nuestras manos, eso es lo que Dios quiere que hagamos, lo que está a nuestro alcance. Entonces, si queremos que Dios intervenga siempre de una manera extraordinaria en nuestra vida, estamos tentando a Dios, porque Dios no está obligado a hacer eso, y es pecado, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a tratar de ponernos bajo la tutela de Roma, y de eso, de punto de vista ordinario, es un error, es una imprudencia. Sí, pero Dios es poderoso y los va a convertir. Sí, Dios los puede convertir, pero no es la manera ordinaria que Dios actúa. Dios puede convertir como convirtió a San Pablo, ¿verdad?, de una manera extraordinaria, pero Dios ordinariamente convierte las almas por los medios ordinarios. Entonces yo no puedo tentar a Dios y decir, es que yo me voy a poner bajo la dirección del Papa Francisco y de los obispos modernistas y Dios va a hacer lo demás y se van a convertir solitos. Es un acto de imprudencia, es tentar a Dios. Es lo que están haciendo hoy en la Fraternidad San Pío X. Pues esa especie de confianza ingenua, que viene una caridad mal comprendida, decir, es que Dios es muy bueno, Dios los va a convertir, esto es caridad, y es falsa prudencia y es pecado. La falsa prudencia es tentar a Dios. Entonces debemos, así como Dios nos ama, y Dios ha puesto a nuestra disposición los medios para practicar la caridad en esta vida, y esos medios son medios ordinarios. Es cierto que Dios podía hacer en un momento dado un milagro, y a veces los hace, ¿sí? O Dios podía hacer una cosa extraordinaria, como por ejemplo la conversión de Rusia. Dios lo hubiera podido hacer si quisiera, una gracia extraordinaria, pero por los medios ordinarios, hasta la fecha, lo que Dios nos pide es las condiciones que Él pidió en Fátima por medio de la Virgen María, y que eran de que el Papa y los obispos consagraran a Rusia, y que si hubieran hecho eso, Rusia se hubiera convertido rápidamente. ¿Cómo? Pues Dios es poderoso, es una gracia extraordinaria, pero Dios nos pide que la condición para esa gracia extraordinaria son medios ordinarios, es decir, nuestra conversión, que digamos el rosario, que hagamos los primeros sábados de mes, los hagamos, y que tengamos devoción al corazón inmaculado de María. Y si todo se hace, pues entonces Dios va a dar sus gracias. Entonces, pero el mundo no ha escuchado a la Virgen, y yo espero que todos aquí han hecho sus primeros sábados, espero que los hayan hecho. Y si no, hay personas que no tienen la posibilidad de comulgar y de confesarse, porque eso forma parte de las 4 condiciones
pero esas personas lo pueden hacer aunque estén en un lugar donde no hay misa tradicional, pueden hacer una comunión espiritual y una confesión espiritual, y yo pienso que Dios se los tomará como si fuera una verdadera confesión, una verdadera comunión, porque están en un caso de imposibilidad. Entonces, la Virgen pide que el día primeros sábados se hagan por 5 sábados primeros de mes consecutivos sin interrupción, se diga un rosario, se medite 15 misterios sobre los misterios del rosario, 15 minutos, perdón, sobre los misterios un misterio o varios misterios del rosario, y después se haga una confesión y una comunión espiritual. Y si uno hace eso, uno puede tener la gracia que la Virgen prometió, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo, y yo pienso que no hay excusa, que todos deberíamos haber hecho los primeros sábados, ¿verdad? Esos son medios ordinarios y forman parte de nuestra vida cristiana. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos ilumine, que nos haga comprender lo que es el falso amor, que hoy se lo ha bautizado con el nombre de caridad, ¿verdad? Es amores humanos, amores desordenados, amores pecaminosos, amores ilícitos, amores impíos. Todos esos tipos de amores no son caridad, ¿verdad? O ese amor humano. A veces yo puedo tener un amor humano por una persona porque me cae simpática. No estoy haciendo un pecado porque es un amor humano, pero hay que entender que eso no es caridad. La caridad es la que donde está el amor a Dios, esa es caridad. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos libere de esa costumbre, porque ya se hizo costumbre. Hoy la gente ya cuando uno dice algo que no agrada, dice, estás faltando a la caridad, y nosotros estamos un poquito contagiados de eso. A veces es casi un reflejo que tenemos sin pensar, pero hay que curarse de eso. Y nuestra caridad, que esté inspirada en la fe, que esté inspirada en las palabras que Jesucristo dijo en el Evangelio, en la Biblia. Todo eso es palabra de Dios, pues eso es fe. Todo lo que Dios dijo, yo creo, y es tener fe en la palabra de Dios, eso es fe. Entonces todo lo que esté inspirado en la palabra de Dios, en la tradición de la Iglesia, que es lo mismo, porque la tradición es la transmisión de la palabra de Dios. Entonces eso puede ser caridad, puede hacerse por motivos de caridad. Vamos a pedirle a la Virgen María su protección y que nos libere de las ilusiones de este mundo. En el nombre del Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para terminar, quisiera pedir un poco de ayuda, porque he tenido dificultades para pagar mi renta, cubrir mis gastos. Entonces si yo les pido un poquito de ayuda, apoyo en ese sentido para mis gastos mensuales. Muchas gracias. Ave María Purísima, sin pecado.